Bueno, hermanos, hemos visto el recorrido de los hijos de Israel a lo largo del desierto, por lo menos la primera parte del desierto. Ya están en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí el Señor viene con su presencia, lo vimos la semana pasada, ¿no? Truenos, algo muy impactante. Pues en este capítulo, recuerden que es una continuación, ¿sí? Pues el que escribió los capítulos separó esta escena, pero todo esto va junto. Bueno, vimos que estaba temblando todo y que el sonido de la bocina era cada vez más potente. O sea, este era el tercer día, ¿se acuerdan? Después de la preparación. Era para esto. El pueblo presenciaba el espectáculo sobrenatural en el Sinaí y tuvo una reacción propia de los pecadores. ¿Qué son? Los pecadores se impactan ante la majestad de Dios. ¿Y cuál es la reacción que tiene el pecador ante la presencia santa de Dios? Recordemos a Adán. Cuando Adán pecó, dice que Cristo vino a buscarlo al Edén. Y la primera reacción de Adán cuando escucha que Cristo está paseando en el huerto, ¿cuál fue? Esconderse. Esa es la reacción del pecador. Huir, correr, miedo, por miedo. En este capítulo vamos a ver que ellos le van a pedir a Moisés que él se convierta oficialmente en su profeta y que Dios va a acceder a esta petición. Bueno, y vamos a culminar con las instrucciones, o por lo menos las primeras normas que Dios da con relación a la adoración que Él pide. ¿Sí? Vamos a ver en dos puntos. Primer punto, mediador, un mediador y profeta provisional. Y el segundo punto, un altar sencillo y modesto. Bueno, espero abarcar todo porque tampoco son muchos versículos. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, un mediador y profeta provisional. Versículo 1, y de ahí saltamos del 18 al 21. ¿Qué habíamos visto en el capítulo anterior? Los israelitas asintieron el pacto, o sea, dijeron haremos todo lo que Jehová nos dijo, ¿sí? Habían accedido a ingresar al pacto con Jehová su libertador. Entonces en el versículo 1 Dios les dirige las palabras de los 10 mandamientos. En la Biblia 10 mandamientos se denominan las 10 palabras. Dice Deuteronomio 5:22 que Dios dijo estas palabras y no añadió nada más. ¿Sí? O sea, lo que vemos que dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, hasta cuando dice ni codices cosa alguna de tu prójimo. Ahí no habló más, no añadió más. Bueno, estas palabras que Dios está diciendo allá desde la nube que estamos posada en el monte, luego serían escritas por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra que se le entregarían a Moisés. Eso lo vamos a ver más adelante, en Éxodo 34:28, Deuteronomio 9:11. Y esas tablas luego serían colocadas adentro del arca del pacto. Eso está en Deuteronomio 10. Nosotros ya estudiamos los 10 mandamientos. Y podemos decir que el decálogo, así se le dice también los 10 mandamientos, el decálogo es el resumen del pacto mosaico. El pacto con Moisés se puede resumir en los 10 mandamientos. Porque allí están contenidas
las obligaciones que debían cumplir los israelitas, habiendo sido anexados al pacto con Dios. ¿Se acuerdan que decía, si ustedes oyen mi voz, entonces serán mi especial pueblo, nación santa, ¿cierto? O sea, las condiciones eran, ellos obedecían ciertas normas. ¿Cuáles? Estas. ¿Sí? Esas son las obligaciones morales que ellos debían cumplir. Leamos Deuteronomio 4:13. Dice, y Jehová les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Sí? Bíblicamente se comprueba que los 10 mandamientos son un resumen tan importante que a los solos 10 mandamientos se les denomina pacto. ¿Sí? Y no porque ellos sean todo el pacto, porque ya apenas estamos empezando, faltan un montón de leyes, ¿cierto? Pero los 10 mandamientos resumen todo ese montón de leyes que se van a dar. Bien. Ahora, este pacto, estas instrucciones, estas normas del pacto, las debía cumplir Israel porque habían aceptado hacer todo lo que Jehová les dijera. Pero eso no significa que estemos en una especie de dispensación nueva donde estas leyes ya no apliquen. Realmente esas leyes de Dios, siendo expresión del carácter de Dios, tienen vigencia perpetua. Los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, la forma de ser de Dios. Por lo tanto, los que estamos adheridos al nuevo pacto, el pacto de gracia, también estamos en obediencia a estos parámetros morales. De hecho, en el nuevo pacto se había prometido que Dios escribiría su ley en nuestros corazones. O sea, ya no vamos a tener ciertas cosas ceremoniales, rituales, levíticas y demás, pero morales sí, porque el pueblo de Dios todavía se le exige y va a reflejar santidad. Juan 14:23, por mencionar uno de los tantos versículos, dice, si me aman, guardan mis mandamientos, porque los mandamientos están vigentes. No tenemos derecho a coger los 10 mandamientos y decir, no, este no está vigente, este sí, este no, pero este no, hermanos. Tristemente, gran parte del neoevangelicalismo anulan, por ejemplo, el día de reposo. Otras tradiciones, por ejemplo, la tradición romana, los 2 primeros mandamientos los reemplazaron por otros mandamientos del Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos, tal y como se dan aquí en Éxodo 20, están vigentes. Todos. Bueno, importante. Voy a citar las palabras del pastor Vicky. Dice, la convicción de pecado por medio de la ley es un don del Espíritu Santo que conduce a los pecadores hacia Cristo, cierro comillas. Claro, el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado. ¿Cómo? Por medio de la ley. Porque ¿cómo sabe uno que está mal si no es a través de un estándar objetivo? Y el estándar objetivo es aquello que escrito está por Dios miles de años atrás, los 10 mandamientos. Entonces el Espíritu Santo convence a las personas que son pecadoras a través de los 10 mandamientos. Cuando una persona no se convence que es pecadora, es porque el Espíritu Santo no ha hecho la obra en ella. Bueno, Gálatas 3:22 nos lo muestra. La ley es como un ayo que nos lleva a Cristo. Bueno, sigamos adelante, versículo 18. Eso es como un resumen de lo que se trata del 1 al 17, pero que ya, como saben, los vimos todo el año pasado uno por uno. Les invito a que los que no estuvieron los vean, porque esos 10 mandamientos aplican para siempre y tienen aplicaciones prácticas imprescindibles para una vida de piedad bíblica.
Verso 18. Todo el pueblo observaba el monte estremecerse bajo el fuego de la nube espesa, los relámpagos y el sonido de la bocina. Dice la Biblia de las Américas, se dice que temblaban de miedo y que mantuvieron la distancia. Habían límites establecidos. Quizás al comienzo había unos que hubiesen querido asomarse, pero después de que Dios vino y con su presencia, ya nadie quería ni asomarse, hermano. Nadie. Todo esto, ¿qué propósito tiene? O sea, que Dios influya miedo en la gente. No es el propósito de Dios en sí ocasionar terror de tal forma que la gente se aleje. Sabemos, la reacción de huir es el pecado. Bueno, y segundo, Dios había manifestado un propósito en Éxodo 19, acordémonos, antecito, el 19:9, que decía, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre, ¿sí? O sea, el propósito de Dios detrás de toda esa escena, de todo ese espectáculo, era que la gente acudiera a Moisés y ya de una vez por todas le creyeran a él como profeta. Y se cumple. Se acercan a él y dicen, bueno, ven, hablas por nosotros, Dios te habla a ti, tú nos cuentas, pero ya no más escuchar esta voz porque nos vamos a morir de miedo. Y quizás también la presencia de Dios podía en algún momento hacer estrago, como mirábamos la semana pasada. Entonces Dios cumple su propósito de que los israelitas creyeran para siempre a Moisés en su ministerio como mediador del pacto, porque Dios le entrega a él para que él entregue a ellos. Él se vuelve el mediador del antiguo pacto. Pero también aquí está actuando como profeta, porque está diciendo en el verso 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. ¿Sí? Esa es la labor del profeta. El profeta escuchaba la voluntad de Dios, los oráculos, la revelación especial. ¿Y qué hacía el profeta? La comunicaba al pueblo. Esa es la labor del profeta. Y a partir de aquí se hace oficial ese ministerio. Sí, ese ministerio puede decirse. Solo que estamos hablando en el antiguo pacto, ¿no? Por supuesto. Versículo 19 nos dice que los israelitas se acercan, ¿no?, a Moisés y le dicen, habla tú con nosotros, nosotros oiremos. Deuteronomio 5, anótenlo, 5:23 al 27, nos dice que fueron los príncipes y los ancianos de las tribus de Israel que se acercaron a Moisés para rogarle que fuera él quien se acercara a Dios, que él fuera el canal de comunicación entre ellos y Yahweh, porque ellos temían morir ante la presencia y el hablar de Dios. No solamente es por la terrorífica imagen, o sea, la escena más bien, sino también por la voz. No podemos hoy día pretender que Dios nos hable audiblemente, hermanos. Debe ser algo muy impresionante. No es la voz del vecino, no es la voz de un hombre grande, con voz fuerte, no es Dios. Bueno, Hebreos 12:23 nos dice que hasta Moisés temblaba de miedo. Y en el verso 20, acá en Éxodo 20:20 dice, Moisés respondió al pueblo, no teman, Dios vino a probarlos. Aunque Moisés temblaba de miedo, también, imagínense, él animó al pueblo a no sentir miedo. Él animó al pueblo a no sentir temor. Es algo así como reservándose él ese terror. Y les manifiesta al pueblo que el propósito de Dios, otro propósito, además de confirmarlo a él como mediador y profeta, era para que ellos fueran probados. ¿Cierto? Versículo 20, para que sean probados. ¿Cuántas veces ya han sido probados los israelitas? Con esta van como 4, ¿no? Y en esta oportunidad
podríamos decir que es la primera prueba que superan, que pasan bien, porque a Dios le agrada lo que ellos dicen. En cambio, las veces anteriores, pues, ha sido un poco, bueno, patético. Leamos Deuteronomio 4. Deuteronomio 4:10. Dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días, para que vivan sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Importantísimo, ¿no? Miren el 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Bueno, para enseñar y para que aprendiéramos a temer. Ese fue el propósito. Claro, la escena que estaban vislumbrando sería lo suficientemente impactante en sus vidas como para aprender la lección de temer a Dios y no pecar, ¿no? Viendo que Dios es real, ahora imagínense pecar y ofender a este Dios que con solo su voz nos aterra. Entonces el propósito era ese, infundirles el temor de Dios. Proverbios 16:6 dice: el temor de Jehová es apartarse del mal. Proverbios 16:6. El que teme a Dios es el único que se abstiene de hacer lo que está mal. Entonces el temor no es miedo, sino temor de Dios, algo santo, algo especial. Algunos dicen, bueno, pero qué mal que la religión a veces utilice el miedo como forma de persuasión. Si el miedo funciona para persuasión, aún es útil. Porque Dios infunde el temor de Jehová. Y muchas veces las personas, por miedo a las consecuencias, se abstienen de hacer cosas malas o pecados dañinos contra sí mismos y contra otros. Así que aún el miedo funciona. Aunque sabemos que el temor de Jehová no trata de miedo. Aquellos que no conocen a Dios tienen es miedo. Los que conocen a Dios tienen es temor de Jehová. Bien. Entonces, versículo 21, volvamos al texto principal, verso 20. Se nos dice que el pueblo insiste: no hablas tú, no nos hable Dios a nosotros directamente. La solicitud del pueblo prevaleció, así que Moisés se dirigió a la oscuridad del monte en la cual estaba Dios. Fíjense que aunque había una llama de fuego impresionante, acordémonos que el monte humeaba como un horno. O sea, había también una oscuridad, como un volcán cuando ha erupcionado. Ese humo es negro y espeso, por más de que adentro haya fuego. Dice que Moisés sube y entra a esa oscuridad para hablar con Dios. ¿Sí? Dios reveló su agrado por la respuesta del pueblo, porque la respuesta del pueblo reconoció implícitamente que ellos son indignos, que ellos son frágiles frente a su presencia y frente a su voz. Bueno, hoy como hijos de Dios no tenemos ese miedo. Dice 1 Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor, hablando del miedo. Pero de todas formas el regenerado sigue teniendo el temor de Jehová. Miremoslo, Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Dice: así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuevo Testamento. Ese mismo Dios
voraz en el monte Sinaí, ya no nos acercamos con el miedo que nos haga temblar las piernas, pero si hay un temor reverente que de todas formas nos recuerda que Él es fuego consumidor. O sea, no vamos a ser folclóricos, diríamos, en Colombia, acercándonos a su presencia, y como Él es de gracia y de amor, pues oremos como nos parezca y sirvamos la cena con Coca-Cola y llegamos a la iglesia pues como quedamos vestidos. Le servimos agradándole con temor y reverencia. Segundo punto, un altar sencillo y modesto. Versículo 22 al 26. Yahvé le dijo a Moisés que les recordara a los israelitas que Él les había hablado desde el cielo. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque mira que en el 23 Él dice, para que no se hagan ídolos de oro ni de plata. En otras palabras, como mirábamos también la semana pasada en Deuteronomio, ya que ellos no han visto ningún tipo de figura, ni ningún tipo de compañía a su lado, ellos no debían erigirse imágenes, representaciones o ningún tipo de símbolo. ¿Todo eso qué propósito tiene? El que los israelitas se guarden del mismo culto que se hacía en Egipto. En Egipto las deidades sí tenían símbolos, representaciones, imágenes, efigies. Entonces una manera de purificarlos a ellos de eso, de lo que traen, es quitar todos los medios de adoración que ellos tenían antes. ¿Ves? Aunque emplearan materiales como el oro o la plata, aunque eran materiales muy importantes, ni siquiera eso les daba ocasión para usarlos en el culto. Ellos debían aprender la lección que lo que vieron de Dios en el monte, la teofanía que vieron allá, era suficiente para demostrarles que Dios no puede compararse con nada. No se le puede representar con nada más. Bueno, versículo 24. Por el contrario, en vez de utilizar los mismos métodos de adoración que se usaban en Egipto, ¿qué dice? Cuando vayan a adorar a Dios, más bien levanten un altar, dice, de tierra. Un altar de tierra. Como cuando los niños hacen castillos de barro, entonces, de tierra. Dice el 24, allí ellos podían ofrecer sus holocaustos y ofrendas de paz, de vacas y de ovejas. Otra versión dice bueyes. Hermanos, el altar en el Antiguo Testamento era lo que para nosotros hoy es los medios de gracia, con una diferencia muy marcada, y era que Dios había escogido un altar, un lugar específico y exclusivo para ir a encontrarse con Él. Primero fue el tabernáculo y luego fue el templo. Dice en el verso 24, Dios va a escoger un lugar específico y exclusivo, ¿para qué? Para que esté la memoria de mi nombre. Anote esos textos. Deuteronomio 12:5 y Segunda de Crónicas 6:6. Ese último versículo que les doy dice que Jerusalén fue el lugar que Dios escogió para que su nombre habitara en ella. Y allá se construyó el templo. Allá estaba el monte Sión. Estamos hablando de Antiguo Pacto. Entonces, si ellos, versículo 25, volviendo al texto principal, si ellos querían hacer un altar de piedras, estas no debían ser labradas, es decir, piedras tal como se encuentran. Vamos por ahí, hay unas piedras grandes, bueno, cojámoslas, arrastrémoslas, ya. No podían utilizar herramientas. Dice la Biblia de las Américas, no cincel, no se podía alzar cincel sobre esas piedras.
En otras palabras, ningún tipo de innovación funcionaba en el altar de Dios. Y si se llegase a hacer un tipo de innovación para que se vea bonito, para adornarlo, desde tierra, no, que feo, o no, piedras, que simple, ¿qué dicen? Lo profanarás. Anote este texto, Deuteronomio 27, 5 al 6. ¿Qué más dice nuestro texto? Verso 25. Los que fungieran las veces de sacerdotes tampoco podían acercarse con mantos comunes. Es más, su presentación debía ser pudorosa, cuidando de no mostrar su desnudez al momento de hacer el sacrificio. Sobre el altar se degollaba el animal. Muchas veces tendría que levantarse la pierna. Si la persona usaba un manto, pues al levantar la pierna era una manera como de mostrar sus genitales. Miren que aún en esos detalles Dios es bastante pudoroso. ¿Sí? Bastante pudoroso. Por eso es que el altar no debía tener gradas o escaleras. Porque pues al subir, ¿sí?, pues mostraba su desnudez, y si usan mantos en ese tiempo. Bueno, hermanos, primera de Timoteo 2:9. Vamos para allá. Timoteo es un libro escrito para cómo uno debe comportarse en la iglesia, en el culto. Primera de Timoteo 2:9 dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En el verso 8 había dicho: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. En el contexto del culto público del nuevo pacto, ya no hay sacerdotes, ni tampoco hay la prohibición de que no nos vamos a acercar. De hecho, las mujeres se pueden acercar. La cuestión es que al momento de presentarnos ante Dios, debemos tener una presentación personal solemne y reverente, acorde con lo que estamos buscando. Por supuesto, esto se extiende a los hombres, porque hay hombres que también son vulgares al vestirse. Pero el texto inspirado le habla directo a las mujeres, porque las mujeres tienen la tendencia a ser exuberantes y a mostrar su orgullo a través de accesorios y prendas. Entonces, hoy ya no hay altares, pero seguimos presentándonos ya no al monte Sinaí, sino al monte Sión. Y en el monte Sión tampoco nos vamos a presentar como sin nada, o como si fuera cualquier cosa, como ir a la tienda, como ir al mercado, como ir ni siquiera como ir al trabajo. Nos vamos de una manera presentable, decorosa, pudorosa. Bueno, entonces, hermanos, esto a propósito me sirve para corregir algo muy generalizado en nuestra cultura. El culto familiar y el púlpito de las iglesias locales sanas no se les llama altar. El altar familiar, le dicen algunos al devocional familiar. O no debemos pasar al altar de tal manera, o sea, refiriéndose a pasar al frente. No. Históricamente, Dios preparó la transición del altar hacia el púlpito. ¿Cómo? En la diáspora. Acordémonos de cuando el templo fue destruido, ¿qué siguió después del templo? La sinagoga. Y en las sinagogas no había altares, porque allá no había sacrificios, era para estudiar la ley. Entonces, en la sinagoga empezó a enseñarse en una silla del maestro o en una especie de, pues, lo que hoy día diríamos, púlpito. No fue sino hasta comienzos de los siglos, probablemente V en adelante, que Roma reemplazó la silla de la enseñanza y el púlpito otra vez por el altar.
retomando la idea de sacrificio. Y bueno, eso tiene sentido históricamente, porque para Roma la Eucaristía es un sacrificio, por eso es que retoman el concepto de altar. Pero en la mente de muchos neoevangélicos todavía está que, por ejemplo, casarse en el altar, y son protestantes. ¿Cómo así? O sea, ¿van al altar de la Eucaristía o cuál altar? Desde la Reforma Protestante el púlpito se retomó, se sacó el altar otra vez, porque ya hubo un solo sacrificio y no se necesitan más sacrificios. Pero pues muchos hermanos han vuelto a reemplazar el púlpito otra vez por el altar. Entonces dicen, vamos, venir al altar. Voy al altar a hacer la oración de fe. Subir al altar a predicar. No. Porque ahorita ya no hay altar. El nuevo pacto no estipuló nada de altares. El altar del nuevo pacto, ¿cuál es? La cruz del Calvario. Aplicaciones finales. El hecho de que ellos estén necesitando a alguien que hable por ellos y que les hable a ellos de Dios, anticipaba que ellos iban a incumplir el pacto. El pacto resumido en los 10 mandamientos, ellos lo iban a incumplir. Así que Moisés se convierte en una tipología de Jesús, una tipología, bueno, todas las tipologías son nubladas, borrosas, hasta Moisés. Cristo sería el mediador del nuevo pacto, y Cristo sí es un hombre santo y perfecto. Cristo no le tiemblan las piernas, como dice Moisés, porque Cristo es Dios. Cristo puede resistir la presencia santa y aterradora de Dios. ¿Sí? Ahora, miren esto, que a pesar de que había pecado en ellos, de todas formas Dios en su gracia les permite acceso a su presencia a través del altar de este tiempo. Y el altar servía para algo. Ya vimos el propósito del mediador. También en últimas apuntaba a la venida de Cristo, siendo el mediador perfecto. Y el altar también tiene un propósito, mostrarnos que para poder acercarnos a Dios se necesita derramamiento de sangre. El altar mostraba que para poder acercarse al Dios Santo se necesita la expiación de un sustituto. Y en el nuevo pacto, el Cordero de Dios es nuestro sustituto. El Cordero de Dios nos expió porque Él quita el pecado del mundo. Así que Cristo es nuestro altar. Él cumplió la figura del altar. Ya no hay más altar. Tercera aplicación. Las instrucciones que se dieron de las gradas, de que fuera de tierra o de piedras, nos dan una lección para que cuando vamos a adorar a Dios, lo hagamos acorde a como Él dice. Si usted va a adorar a Dios, usted no puede adorar a Dios de lo que a usted le parezca. No es que yo siento en mi corazón que a Él le agrada, que lo hago sonreír. Bueno, ¿dónde está eso? ¿En qué texto se inspira usted para decir y afirmar eso? La adoración es lo que Dios mismo solicita, o más bien no, exige, exige. Y el Dios Santo establece cómo se le adora. Entonces, si ellos quieren adorar a Dios, ¿qué deben hacer? Nada de imágenes y nada de piedras cortadas. Si quieren adorarme, hagan un altar de tierra o de piedras. Sin gradas. No le levanten herramientas, ¿ven? Dios empieza a colocar límites a la adoración. Entonces no se trata tampoco de innovar el púlpito con más cosas para adorar o instrumentos y demás. Pues eso no añade ni le quita la adoración. La adoración a capela es igual de gloriosa, de hecho puede ser hasta mejor, porque el instrumento más importante es la voz de la iglesia, no el instrumento que sobrepasa todo el sonido y se vuelve ruido. Juan 4:21 nos había dicho, ya no más Jerusalén, cuando le dijo a la mujer samaritana, ni en este monte ni en ese me adorarán. El Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad.
ahora es, el tiempo ha llegado, ¿no? De que ya la adoración iba a ser en cualquier lugar. Como Cristo es nuestro altar, ya Jerusalén no tiene las veces de que el lugar donde Dios puso su nombre, ya no. Porque ¿quién tiene el nombre de Dios? Jesús. Cristo es la presencia bendita de Dios. Cristo es omnipresente y habita en el corazón de los escogidos. Amén. Quedan 5 minuticos. Si tienen preguntas, pueden compartirlas. Pastor, ¿por qué no se dejaba modificar las piedras, pero no se dice nada de modificaciones en cuanto a la tierra? O sea, porque si podían ellos hacer, digamos, como un altar, pues que hicieran en piedra, y porque en piedra sí era más delicado el tema de las esculpidas. Buena pregunta, porque hace por alto ese detalle. Decíamos que el uso de imágenes era para purificar al pueblo de la adoración de Egipto. Y el tema de las piedras, bien lijadas o cortadas, era para apartarlos de la adoración de los cananeos. Los cananeos utilizaban altares con piedras cortadas. Eran altares bien precisos. Entonces, para cuando ellos llegaran a la tierra prometida, no aprovecharan esos altares, los utilizaran para adorar a Dios con eso. Segundo, al parecer, la adoración a través de estos medios, se dan cuenta, son demasiado sencillos, son naturales. Nos da a entender que la adoración a Dios es algo tan modesto, tan sencillo, que no necesita el hombre repararlo, porque la conexión no está en el altar. O sea, el altar viene siendo como un medio de gracia, no el fin en sí mismo. O sea, ellos no se acercaban al altar para arrodillarse ahí y tocarlo. No, ellos se acercaban al altar, era como un lugar donde Dios venía a ellos a bendecirlos, pero ellos no miraban al altar, sino a Dios a través de lo que ocurría en ese altar. ¿Sí? Entonces, por eso se usaban materiales naturales. Pero directamente les decía, por ejemplo, cuando llegaran a la tierra prometida, si encontraban algo así, que ya había... Es una deducción. Ok. Es una deducción. Sí. Porque Canaán se utilizaba altares muy bien elaborados. Entonces, así como Dios los purifica del culto pagano de Egipto, los guarda o los advierte del culto pagano de Canaán. Pastor, ¿qué diferencia hay entre temor y miedo? El miedo es una reacción de supervivencia, es una reacción ocasionada por el pecado, por el miedo a morir. En cambio, el temor de Jehová, de acuerdo a Proverbios, Job y Salmos, es cuando el Espíritu Santo me recuerda su palabra o me recuerda la verdad de su omnisciencia y su omnipresencia, para yo alejarme de eso y no ofender a un Dios santo que yo amo. El temor de Jehová es más íntimo, no se basa en el miedo, se basa en el amor a Dios. Cuando se habla acerca también del temor, de la sabiduría del Señor, como lo dice Proverbios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Última pregunta. Como qué necesidad tenía, o sea, o después de cuánto tiempo, qué necesidad tenía el pueblo romano de volver a la formación del altar, las escaleras, las imágenes, o sea, que los impulsó a nuevamente volver a eso. Una sola palabra. Todo eso empezó a partir del siglo V y con una sola palabra: sincretismo. Sincretismo. Debido a que se oficializa el cristianismo, todo el mundo no está convertido al cristianismo.
pero como es la religión oficial, las personas deben adherirse a esa religión sin que de verdad se hayan convertido. Entonces muchas de las prácticas que traían las personas en sus religiones anteriores las traen normalmente al cristianismo porque esa es su cultura. Sincretismo. Y luego con el pasar de los siglos se fue normalizando al punto de que está muy marcado en nuestro lenguaje todavía que haya cristianos diciendo altar todavía.